En el episodio anterior exploramos Berlín, una de las ciudades más fascinantes de Europa. Allí pudimos experimentar lo que supuso la división de un país y entender de forma muy visual lo que significaron esos muros para miles de personas. Ahora, con Berlín ya en nuestras espaldas, seguimos rumbo al oeste. Queremos cruzar Alemania y adentrarnos en Holanda antes de regresar a España. Somos Lau y Coti. Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Buenos días, amigos y amigas de YouTube y bajamunderos. Ya dejamos atrás Berlín, la casa de Timo, ayer Y su madre. Sí, ayer llegamos tan destrozados después de la visita que no nos dio ni para grabar absolutamente nada. Bueno, ya era un poquillo tarde también, eran las 8 cuando llegamos y entre que montamos la tienda, hicimos la cena, estuvimos charlando con Timo, ya no nos dio tiempo a nada, lo justo para hacer las cosas, tumbarnos y dormir. Así que no os pudimos enseñar dónde dormimos esta noche, pero sí que intentaremos enseñar dónde vamos hoy. Volvemos a nuestro querido rural alemán. Bien, nos encanta el campo. Y nos vamos a una zona cerca de... ¿qué ciudad era? ¿De Hannover? Sí, puede ser. Sí, relativamente cerca de Hannover, en el interior, a unas 3 horas y media de donde dormimos hoy. Casi 4 horas. Casi 4 horas. Y vamos a intentar, hoy sí, enseñaros todo, pero por el camino hemos visto que hay un lago con una playa bastante guay y vamos a ver si podemos llegar a tiempo para que nos dé tiempo a darnos un bañito antes de ir a casa de... ¿cómo se llama, Lau? Tenéis que disculparme, me es dificilísimo recordar los nombres y apellidos alemanes. La familia Meinecke. Eso, familia Beinecke. Estamos entrando en una región de Alemania totalmente desconocida para nosotros, porque es como si fuese un desierto, es todo árido, el suelo del campo es como de arena y está todo seco, secarral, como el interior de España, como el centro de nuestro país. No sabíamos que el centro de Alemania iba a ser de este aspecto, nos está llamando mucho la atención. Hay alguna lagunilla así chiquitita, pero mayoritariamente es todo llano, secarral y arena. Y cuando hace así mucho viento, hay veces que se forman remolinos y torbellinos de arena por todos lados. Y lo que os decía, veis todo este polvo, no sé si en las cámaras se aprecia, pero es polvo de arena. Vale que hay obras, pero es que el suelo de esta zona es así. Arenosa. Es todo arenoso y hace muchísimo polvo. Y por tramos vamos cruzando así nubes de polvo de arena. Vaya, pueblito de casas de ladrillos vamos cruzando. Ya son varios. Mola porque ponen los ladrillos y las maderas acomodándolos, todo a la vista. Normalmente acaban poniéndoles como una capa de cemento por fuera. Sí, una capa de cemento, sí. Y tapándolo, pero en este pueblo la gran mayoría de las casas lo tienen todo a la vista. A mí me parece súper chulo dejarlo así. Sí, algunas casas no sé si es que son antiguas restauradas o que son ya modernas construidas con el estilo ese. Yo creo que hay un poco de todo. Muchas casitas parecen de cuento, de Hansel y Gretel y cosas así. De Hansel y Gretel, sí. Todo eso que veis a la derecha no son viviendas ni nada, todo. Desde allá atrás hasta allá adelante es la factoría de Volkswagen en Alemania. Aquí pues no solo se fabrican Volkswagen, supongo que también el grupo Volkswagen tiene Audi, tiene SEAT, tiene Skoda y creo que alguna que otra marca más. Creo que compró Porsche, creo que compró Lamborghini. El imperio Volkswagen. Es gigante todo esto. Madre mía, es más grande que muchas ciudades. Y nosotros vamos a hacer gasolina por aquí cerca. Aquí delante, mismamente. Ya echamos gasolina ahí. Y justo delante del edificio de oficinas de Volkswagen estamos viendo allí un Volkswagen Golf que tiene un montón de antenas y cámaras por todas partes. Sensores. Sí, y es un coche de pruebas de conducción autónoma. O sea, ese coche conduce totalmente solo. Ahí lo veis. Va un conductor... Van 2 personas. Sí, va un conductor simplemente por seguridad, porque en Europa está prohibido que el coche conduzca totalmente solo, sin supervisión. Y pues van ahí pendientes de que el coche lo haga bien, pero realmente ese coche puede conducir perfectamente solo.
Al final conseguimos llegar al lago que queríamos y aunque no hacía demasiado buen tiempo, el señorito se salió con la suya. Pues estamos aquí en una playa para perros y bueno, la gente trae a sus perros para que jueguen y se refresquen y yo también traigo al mío. Toby, venga, vamos. Nos hemos parado en esta pequeña playa de perros para que nuestro perrito Coti pudiese refrescarse y pudiese chapotear un poquito en el agua. Y nada, estamos a media hora de la casa donde vamos a pasar la noche esta noche. Y así finalizaremos el día. Ahí estamos. Pues venga, chicos, vámonos. Que nos vamos. Que aún queda medio largo día por delante. Medio largo, ta 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 ta. Ahí va, venga, hola, sí señor. Aunque os parezca gracioso, ya me siento mucho más confiado maniobrando la moto con depósito lleno y cargada hasta las trancas. Caramboles, que se note que llevas la cadena recién engrasada. Vamos para allá. Listo, allá vamos, chiquillos y chiquillas. Dimos la vuelta aquí para ver este sitio. Desde la carretera lo vimos. Esto es como una especie de edificio. No sé, es como si fuera algo privado, hecho a mano. No sé si es Pone que es una iglesia en Google Maps. una iglesia. Y luego a la derecha está la iglesia. Desde aquí, no sé si Lau lo puedes pillar en un por tres a la derecha. A tu derecha, la torre de la... Vale, yo pensé que la iglesia era aquella. No, ese es un edificio. Y luego está la iglesia. Qué sitio más curioso, ¿no? Sí, y luego hay como un museo de motos. ¿Motos? De motos antiguas también. Sí, que lo anuncian ahí. Y el museo de molinos. Y todo junto. O sea, una cosa extraña. Motorraz Museo. Qué curioso. Bueno, vamos. Estamos llegando ya a destino. Y de obsequio hay Lau detrás. No sé si la veréis. No se ve. La llevo aquí, detrás de ti. Cargada con una caja de cervezas Estrella Galicia. Acabamos de comprar esta birra, 6 botellas de 33 centilitros de Estrella Galicia, aquí en el Neto, bueno, en el Neto, en Alemania. ¿Y a qué no sabéis cuánto costó? Porque es Neto de Estrella Galicia. A ver quién acierta el precio o se queda más justo. ¿Qué número era? ¿Sabes el número? Tú tira. No me acuerdo el número. Nuestros días en Alemania van llegando a su fin. Vale, la siguiente a la izquierda. Y aunque creíamos que lo habíamos visto todo, El espacio va a ser esta. Es 5. Número es 5. su población está dispuesta a sorprendernos de nuevo. Va a estar a mano izquierda. 1 es este. Ahí está, sí. Hello. Hello. Can I take a picture of you? Ah, yes. We got you some special beer from our locals. Yes. Can you hold? Yes. I take it. Danke. And then you can drive into the garden. Ah, okay. Okay. Por el camino, Ulf nos comentó que haríamos una barbacoa, y como no queríamos llegar con las manos vacías, nada mejor que traer un pedacito de Galicia. Ahí lo va, el cote por el jardín. Tan, tan, tan. Oh, qué guapo el Land Rover. No sé si es un Land Rover, Defender. You can stay if you want. Okay. Okay. Oh, yes. Seguro que conoce la historia de la piedrita de Coti, y por ahorrarle el mal trago, le dice que aparque la moto ahí. Here is okay. Ahí está, ahí ya le das. What a big motorbike. On your photo it was a small motorbike. It's Another. Yeah, this is. We need something big to carry all the package and luggage and everything. And me. Laura, the tent, the sleeping bags.
you can drive with 2 motorbikes, but you have only one. Yeah, It's better for because- your journey. I Because- don't have a license to drive a motorbike, but I take it. Yes, Yes. Yeah, it's a good idea. she started to take the license, but we needed to start the trip. Yes. And she didn't finish the license, so we went with one bike, but I'm sure she will get the license. Still deciding if we continue to Africa or to Asia. We don't But know. you want to continue. Yeah, Yes. This is the plan is to make all the world. This is the first part. We have to talk about. Yeah, We can talk. yeah, for hours. Yes. Tan solo Ok. unos minutos de charla con Ulf bastan para saber que son una gran familia y que hemos tenido mucha suerte de conocerlo. Something Okay, also. okay, thank you. Tras instalarnos, nos ha enseñado su colmena de abejas y ha comenzado con las brasas para tomar una barbacoa muy diferente a las que hacemos en Galicia. Salchicha, cerveza, lupsa. Y no lo decimos solo por las salchichas. Laura, ¿con qué salsa te vas a tomar la salchicha y el pan? La salchicha es Krakowa, de Cracovia, Polonia, y me la voy a tomar con una salsa de ketchup Volkswagen. Con salsa Volkswagen. Así a colación de la factoría de Volkswagen que vimos hoy. Está muy cerquita. Aquí es muy importante. Pero no lo perdáis, porque además tienen hasta salchichas de Volkswagen original. Alucinante. O sea, esto es máxima pasión por la marca. Pero bueno, es que esta marca aquí, Volkswagen aquí representa muchísimo para la gente, da muchísimos puestos de trabajo y es algo realmente importante para toda esta región y esta zona. Buenos días, Lau. ¿Dónde vas tan despechugada? Pues hoy nos vamos a hacer una buena excursión. Aquí nuestro amigo Ulf pues, nos ofreció quedarnos una noche más para darnos tiempo a conocer la zona, el entorno, y nos dijo que una hora hacia el sur ya hay montañas, lo cual es bastante interesante. Y vamos a ir hasta allí. Nos dio algunas indicaciones para visitar y lo bueno es eso, que nos da tiempo para ver hoy toda esa zona de Sajonia y luego nos vamos a volver aquí, que hoy llega su mujer, que su mujer estaba de viaje ayer y no pudimos conocerla, así que vamos a hacer exactamente eso. Vamos a descubrir un poco el sur de esta zona y después vamos a regresar para acabar de conocer a la familia de Ulf. Esto de aquí atrás, la furgoneta de la poli, están haciendo control de velocidad, pero nunca vi un control de velocidad tan a cara a perro como el que acabamos de cruzar aquí. O sea, había un murito y había dos policías, literalmente con la pistola de estas de controlar la velocidad manual, escondidos detrás de un muro, y cuando se acercaba un coche se asomaban en el muro, te enfocaban con la pistola y se volvían a esconder detrás del muro. ¿Cómo puede ser eso? O sea, Es de película. Eso es de muy a cara a perro. O sea, eso no se hace. O sea, si quieres hacer control radar, montas el radar y punto. Pero no te escondes y vas saliendo cada vez que sale un coche. Pero bueno, ¿pero qué es esto, alemanes? ¿Qué hacéis de vuestra vida? Es que me pareció, o sea, surrealista total. Porque es que los pillé saliendo, enfocando y escondiéndose. De película cómica. Sí, sí, o sea, es para ponerle una musiquita. Lástima no haberlo grabado. Qué guay, otra vez nos toca un pasanivel. Nos gusta, a nosotros nos gusta el paso a nivel. Sí, nos gusta ver cómo pasan los trenes y pensar, uy, ostras, ¿qué tipo de tren será? ¿Será de pasajeros? ¿Será de mercancías? Yo creo que este aquí va a ser pasajeros. De pasajeros, venga. Venga, hacer vuestra apuesta, venga. 3, 2, 1, ¿de qué va a ser el tren? Yo digo mercancías, pero si tú dices pasajeros, yo digo mercancías, por decir algo diferente. ¿Pero mercancías de qué mercancías? Bueno, sí, a ver, pienso que probablemente sea de pasajeros, por la zona en la que está, pero quiero decir algo diferente a lo que dijiste tú. Pues a ver. Ahí Bien viene. ahí. Es súper pequeño. Es muy pequeñito, Sí. a ver. Ah, Son 2 vagones de pasajeros. pues pasajeros, y va semivacío. Es como el Rodalíes. El Rodalíes lleva muchos más vagones. ¡Hala! Pues listo. ¡Cómo mola! ¿Cómo estamos disfrutando de la Alemania rural? De la Alemania de pueblos, de la Alemania de ranchos, de la Alemania de campos. ¿Cómo nos está gustando Alemania?
Una de las cosas que nos comentó Ulf ayer mientras cenábamos es que toda esta zona del norte de Alemania es llana, está llena de prados cultivados y no hay árboles porque cuando empezó la era industrial con la madera en el norte de Alemania, talaron absolutamente todo el norte del país. Todo lo que veis que es campo en su momento fueron bosques y todo fue talado y con ello fueron construyendo las casas de madera, los puertos de madera, los barcos de madera. Sí, para calentarse en invierno. Exacto, para tener madera para calentarse en invierno. Y esa es la razón por la cual casi todo el norte de Alemania está plano y desértico, no hay bosques. Ya estamos llegando a Goslar. Es Goslar, ¿no? Goslar, sí. Estamos llegando a Goslar y como veis ahí por el fondo ya se empiezan a ver algunas montañas que hace muchísimo que no vemos montañas. Desde que cruzamos la frontera entre Noruega y Suecia, no volvimos a ver una montaña. Va a estar bien hacer hoy un poco de visita por estas montañitas y ver qué se esconde detrás de ellas. No sabemos mucho. Lo curioso es que había un cartel como este, marrón, que da información así sobre el pueblo y ponía bienvenidos a esta región o a esta zona y salía como unos castillitos y una bruja subida en una escoba. Una bruja, piruja. Sí, como sobrevolando los castillos. Pues a ver si no nos encontramos con alguna bruja por el camino. Empezamos a entrar dentro del pueblo de Goslar y ya empezamos a apreciar que aquí la arquitectura es bastante diferente a la de todos los pueblecitos que veníamos cruzando hasta ahora. Está como todo como mucho más trabajado, o sea, da la sensación de que este pueblo es muy antiguo. Pues no te equivocas, su primer registro es del año 900 después de Cristo. Además se ve ya como las casas como más típicas de montaña, ¿no? De sitios así Preparadas más altos. así, más para la nieve o Sí. el Aunque frío yo creo extremo. que aquí tampoco, aún no estamos en montaña, pero estamos a los pies de las montañas. Con más de 1000 años de antigüedad, esta ciudad fue el lugar favorito de descanso de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Joder, vaya calles hay por aquí. Estas casas de madera tienen siglos de historia y cada una cuenta con inscripciones misteriosas. Pero Goslar no es todo lo que parece. Según sus lugareños, también esconde leyendas de alquimistas, conspiraciones, brujas y fantasmas. Joder, vaya edificio. Es un casas. hotel. Es un hotel, pero... Lo que es súper curioso es todos los grabados y detallitos que hay en la fachada. Sí. Parece como si estuviera cerrado todo. No se ve mucho ambiente. Pues aunque sus calles parezcan dormidas, Goslar comparte una historia oscura con las montañas que la rodean. Este pueblo de las brujas es un poco raro. No hay absolutamente nadie por las calles. Está todo vacío, algún coche aparcado y demás. Pero ¿dónde está la gente? No vive nadie aquí. Están haciendo la aquelarre hoy. En plena Edad Media, el miedo a lo desconocido dio paso a las cacerías de brujas. Documentos antiguos revelan juicios, torturas y confesiones forzadas. Pero más allá del horror, sobreviven las leyendas. Pues nos hemos dado un bonito paseo por Goslar, un pueblo encantador. Muy bonito. Al principio estaba todo desangelado. Decíamos, ¿dónde está la gente? Este pueblo es un pueblo fantasma. Pero es porque estábamos paseando por la zona como más hacia afuera de... La zona equivocada. Zona equivocada, sí. Y aquí ya vais a ver que hay mucho más ambiente. Tienen el City Train para hacer un recorrido por toda la pueblo barra ciudad y ver todas las casitas. Casitas muy chulas. Es hora de comer y se nota que las terrazas también están muy llenas. Y nuestras barrigas muy vacías. Y aquí delante también hay una iglesia bastante curiosa por las figuras que hay, las imágenes que tienen ahí sobre las puertas. Y allá a la derecha al fondo hay como una especie de castillo también. Vamos a hacer el tour por el castillo. Bueno, ¿es una iglesia? No es una iglesia, hay como unas tumbas Es como dentro. un convento, parece, ¿no? Lo de la derecha, digo, parece como un convento. No es un convento, es el Palacio Imperial,
Como curiosidad, no fue construido por un rey, sino por un emperador, Enrique III del Sacro Imperio. Este lugar no solo fue el centro de decisiones imperiales, también fue escenario de disputas papales. Lo más curioso es que el palacio fue construido sobre una mina de plata que financió gran parte del imperio. Pues nada, muy grata visita a Golsar, no. Goslar. Goslar, eso. Sí, gracias a Ulf por recomendarnos venir hasta aquí. Y bueno, vamos a continuar. Es hora de comer, así que, como no, para no perder la Sí, costumbre. nos consumió energías, esta visita. Sí, caminar con el calor que hace, con la ropa de moto y las botas, quema bastante energía. Estamos hoy bastante cansados. Yo estoy reventada. También culpa nuestra que se nos olvidó de traer los destornilladores para sacar las GoPros y dejar los cascos y la ropa y todo en la moto. Siempre nos pasa lo mismo. Y fuimos cargando con todo y al final eso también te cansa más. Sí, a ver, un ratito corto lo llevas bien, pero ya cuando es un paseo algo más largo, pues al final pues cansa bastante. Sin darnos cuenta, no hicimos caso de las señales que nos empezaba a mandar el cuerpo y simplemente decidimos parar a comer y seguir el día con normalidad, algo que nos pasará factura al día siguiente. Este es un momento muy esperado para Coti, es un momento muy especial porque lleva varios días viendo este tipo de postre, pero con el precio que tenía no se convencía ahí de comprarlo, pero hoy lo encontramos con un 30% de descuento. Y como va a ser el último día que hagamos compra en Alemania, porque mañana es domingo y está todo cerrado, decidió comprarlo y ahora va a gozarlo. ¿Qué, Coti? Cuéntame. Lo estás gozando, ¿no? Súper cremoso. Cremoso. ¡Wow! Bueno, que yo no me quedo atrás, que yo también tengo uno para mí. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.